Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo al programa y por ello le voy a dar la bienvenida al general de la Policía Nacional, José Baella, ex jefe de la Dirección contra el Terrorismo. Bienvenido, general. Muchas gracias. Y también al doctor Jorge Zúñiga, abogado penalista y socio fundador en Jorge Zúñiga y Asociados. A los dos la más cordial bienvenida y agradecimiento por estar conmigo el día de hoy. Bueno, a ver, general. Ayer se le dio el voto de confianza al gabinete del señor Adrián Cena. Entonces, la pregunta es, con todas estas cosas que él mencionó y presentó en el Congreso, él dejó algunos puntos claves, vamos a decirle, según ellos, para luchar contra la inseguridad, ¿no? Entonces habló de más comisarías, más vehículos policiales, más policías en las calles, la creación de una división de investigación para enfrentar a las mafias extranjeras, fortalecer el grupo que tiene como tarea eliminar a la organización criminal El Tren de Aragua y sus facciones, controlar las armas de fuego de uso civil, ampliar centros penitenciarios y operativos para verificar la documentación de extranjeros y su situación migratoria. Ay, qué bonito suena, dice uno. O sea, suena tan ideal, todo eso van a hacer. Y ya sabemos, general, doctor, de que a nuestra policía obviamente le hace falta logística, ¿verdad? Actualizada, con tecnología, etcétera. Pero todo lo que él ha mencionado, eso no, ¿cree usted, mejor dicho, va a cambiar el tema de la inseguridad por la que estamos atravesando? Como usted lo ha dicho, ¿no? Son bonitos los documentos, son bonitos los planes, ¿no? La situación está en ejecutarlos, sí. El cómo. Claro. El cómo. Entonces pasa, digamos, por ejemplo, ha hablado muy bien en el caso de la economía y la inseguridad ciudadana, que son problemas fundamentales aquí en el Perú. El problema está de que darle el presupuesto debido a la Policía Nacional para invertir en seguridad, que eso sería una parte de toda una estrategia. Y ya tenemos que, por ejemplo, el ministro anterior también hay un plan Perú Seguro. A ver, queremos saber cuál es el plan Perú Seguro y sí, cómo lo van a ejecutar. Sí. Porque para inyectar un dinero a la policía se necesita presupuesto. Un presupuesto no es poco, es muy grande. Sí. Nosotros tenemos carencias, falencias y tenemos 5 pilares principales, que son la logística, la infraestructura, la tecnología, la información y comunicaciones, el problema de mejorar la imagen, que también preocupa bastante, sí. Y lógicamente una capacitación permanente que tiene que tener la policía. Sí, pues la pregunta clave es ¿cómo? Exactamente. ¿Cómo se va a hacer? Porque todo el mundo dice, sí, yo voy, pero ¿cómo lo vas a hacer? Tiene que haber algún tipo de iniciativa como para empezar a aplicar todo esto. Ahora, doctor, yo creo que más allá de la parte logística, ¿dónde está el apoyo y el respaldo a los policías, no? Porque se defienden de un delincuente y los que terminan presos son los mismos policías. Es verdad, ¿no? Hay que advertir que en el caso concreto de la policía, el general Baella ha tocado un tema importante, que es el tema de la imagen de la policía. Porque el policía peruano, a diferencia de lo que ocurre en otros espacios, no tiene una buena imagen y eso genera muchas veces acá la perspectiva de que es perseguido el policía, ¿no? Recordemos, por ejemplo, noticias, me parece que el día de ayer, anteayer, han capturado a una banda de policías que eran parte de la Dirección de Investigación Criminal, que más bien cobraban cupos a los supuestos investigados, ¿no? Entonces, en la medida que hayan ese tipo de noticias, va a generar incidencia en la imagen de la policía, pero también en la forma de luchar contra la criminalidad, ¿no? Claro. Finalmente, yo necesito confiar en una institución como es la policía y eso involucra mejorar la imagen, pero también la operatividad, ¿no? Esta operatividad, más allá de los recursos que justifican compra de patrulleros, armamento y demás, tiene que ver mucho con algo que no se viene aplicando: inteligencia. O sea, la inteligencia por parte de la policía ayuda a prevenir delitos, porque después que se cometen los delitos el daño está generado, el sistema se activa, pero necesitamos prevenir los delitos. ¿Cómo se previene? Con inteligencia policial. Y eso es lo que creo en este momento está faltando de manera significativa en el país. Sí. Y tenemos buenos policías que se dedican justamente a este trabajo de inteligencia general. Sí. Tenemos, son uno de los más reconocidos. Por la experiencia de 40 años en la policía, le puedo decir que la policía no solamente es inteligencia. Son 4 grandes campos. La inteligencia es la parte superior, la que nos da, digamos, el insumo para poder operar abajo en investigación criminal y en prevención. Y sobre ese triángulo, la criminalística, que es fundamental, especialmente para los procesos penales. Yo creo que ese espaldarazo, la policía es una persona en UCI.
y lo que necesita pues es ponerle pues de todo, sueros en cantidad, y esos sueros significan presupuesto. Presupuesto ordenado, una buena gestión pública para poder darle lo que necesita. No tenemos vehículos, no tenemos un laboratorio criminalística. No, pues. En ese aspecto, por ejemplo, si bien es cierto, las comparaciones con El Salvador son a veces odiosas porque El Salvador es pequeñito, pero ¿qué hizo Bukele y qué es lo que le funcionó? ¿Sabe lo primero que hizo Bukele? Compró un laboratorio de criminalística a los Estados Unidos. 30 millones de dólares. Claro, por algo siempre se empieza, ¿no? Por más pequeño que sea el país, como dice. Han soltado personas delincuentes en Trujillo, ¿por qué? Porque las pericias no han estado en el momento debido. O sea que las granadas, al parecer, no podían explotar. Y eso es motivo de una pericia, claro, motivo de un laboratorio. Claro. Entonces, yo creo que acá se tiene que tomar el toro por las astas y no, digamos, el papel aguanta todo. El problema está de que es el cómo. Y si hay una decisión política y una voluntad política de invertir a inseguridad, empecemos por la policía, ¿no? Por supuesto. Y, doctor, usted acaba de mencionar también el tema de la confianza, ¿verdad? Partiendo de el tema de la imagen que mencionó también en general. Pero justamente hace unos días estaba conversando con un grupo de personas donde tocábamos justamente este tema, ¿no? Por ejemplo, subirles el sueldo a los policías, ¿cambiaría en algo la corrupción que también se mueve ahí? Yo creo que el tema remunerativo es un tema importante, que tendría que ir en proporción con las horas de trabajo y el riesgo de vida que finalmente exige un policía, porque hay que recordar que los miembros de la policía tienen no solamente la posibilidad, sino tienen el deber legal de arriesgar la vida por otro ciudadano. Sí. Entonces, esto tendría que venir aparejado con el concepto remunerativo, pero yo creo que el problema de la corrupción es un problema más bien estructural, que tiene que ver con las escuelas de formación, porque finalmente de nada me sirve que, por dar un número, salgan de las escuelas de policía 1.000, 5.000 policías, si es que anualmente en paralelo doy de baja a otro grupo tanto de 1.000 policías por cuestiones de disciplina o por cuestiones vinculadas con actos poco éticos. Entonces, yo creo que el tema remunerativo es importante, pero no determinante para el tema de la corrupción. Yo creo que la corrupción parte por un adecuado filtro en las escuelas policiales y una adecuada formación para evitar justamente que podamos tener policías que vayan a decantarse por actividades poco lícitas. Sí, porque a veces uno creyera, por ejemplo, ahora que ha sido verano y la gente ha tenido la oportunidad de ir de repente al sur, en fin, y después de cada peaje, a veces habían días donde se veían como 30, 20 policías y Dios mío, o sea, las multas que ponían era porque hasta oftalmólogos se volvieron los policías porque decían, no, yo sé que el lente que tú estás utilizando, porque ya no les encuentran otra cosa más para sacar dinero, lamentablemente, ¿no? Y eso le ha sucedido a varias personas, sí, a mí me dijeron de que ya todo estaba en orden, todos los documentos debidos y de repente, no, su vista anda mal, pero ¿cómo? Vamos al oftalmólogo, no, porque voy a ir al oftalmólogo. No, señores, es decir que... Y entonces ahí cabía la pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen de que si les pagasen más, ellos evitarían de repente dejarse coimear por 20 soles, 100 soles, 30 soles? El doctor ha tocado un tema importante, que es la captación de policías. Lo que se ha hecho por años es captar cantidad y no calidad. Y ahí viene el problema, porque ingresan pues personas que tienen antecedentes inclusive. Claro. Entonces hay que hacer un filtro y un buen filtro ahí. Y eso depende simplemente de la institución, que cumpla esos filtros para que de una u otra forma se cumpla, digamos, con el ingreso de buenas personas, con valores, con principios. Hablamos de estos 6 personas que han sido intervenidos. Sí, pues, han sido intervenidos, pero han sido intervenidos por la propia policía, por la Dirección contra la Corrupción y la Fiscalía. En un trabajo de inteligencia, la policía ha dado sus frutos. Ha seguido año y medio y ha descubierto pues que estos malos policías que son de inteligencia de la región Lima y también que pertenecen al Escuadrón Cobra de la División de Emergencias. O sea, son parte, digamos, de ese sistema de inteligencia. A esto, pues, lógicamente, han cruzado la línea y el policía que cruza la línea ya no puede tener retorno. Ya no puede tener retorno, ya que se cambió, como nosotros lo decimos, se cambió de camiseta. Ha traicionado no solamente a la policía, sino también a todo el Perú. Y yo creo que eso es importante, limpiar la casa por dentro, pero solo depende de la inteligencia, contrainteligencia y, digamos, de las
supervisión y control que tienen que hacer, especialmente Inspectoría de la Policía Nacional. Sí, esta formación de la que ustedes están mencionando a mí me parece también sumamente interesante e importante, porque todo comienza con la educación, la buena capacitación a cada uno de ellos. Pero al mismo tiempo tampoco no se encuentran motivados porque no generan esto de que mira, voy a ser policía y voy a hacerme una carrera adentro, ¿no? Muchos solamente están un tiempo y luego ¡pum!, se van para otro lado. En realidad yo más bien discrepo un poco con ello, porque si tú, por ejemplo, comparas el sistema remunerativo público y comparas, por ejemplo, con mi profesión. Un profesional del derecho en el sistema público empieza, imaginemos, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, y puede ganar, en el mejor de los casos, a nivel inicial, cuando recién empieza, más o menos lo mismo que gana un policía que tiene 3 años de escuela en la escuela de sus oficiales. Entonces, yo creo que si hablamos de niveles remunerativos, o sea, mal pagados en este momento no es que se encuentren. Yo creo que, como lo he dicho el general, es importante mejorar la imagen. Porque tú mencionabas un caso emblemático. Tú miras un policía en este momento y lo primero que dices, me va a parar, me va a pedir dinero, comienzas a especular porque tienes una mala imagen de la policía. Claro. Por ende, cuando tú ves un policía que atenta contra la vida de un presunto delincuente, dices, no, de repente no era un presunto delincuente, de repente era otra situación. Cosa que no pasa, por ejemplo, con la policía americana. Cuando tú ves que la policía americana viene y actúa, tú dices, no, en efecto, puedes ni mirar mal. Exactamente, en efecto, ha matado a un ladrón. Tú no lo vas a dudar. Sí. Pero en el caso peruano, ¿podríamos reaccionar de manera similar? Lo dudo. Y eso tiene que ver con fortalecer la imagen de la policía con operativos como el que el general había mencionado, como mejorar la imagen, fortalecer la inteligencia policial, entre otras cosas que conoce muy bien el general. Es parte. Uno de los pilares, nosotros tenemos un plan de capacidades de la Policía Nacional al 2030. Eso, ahí está escrito la hoja de ruta de la policía para ser la mejor policía del 2030. El problema está de que se necesita dinero. Y uno de los pilares es el mejoramiento de la imagen institucional. Somos conscientes de ellos. Pero, como le digo, todo merece pues a un presupuesto. Todo merece una voluntad que debe existir. Voluntad y también el compromiso de cada uno de los integrantes de la institución, porque ¿de qué sirve que uno quiera limpiar la casa y de repente uno viene y dice, no, aquí no pasa nada? Y hay policías. Sí, claro, hay de todo, en la viña del Señor. Pero también esta falta de respeto también del ciudadano hacia la autoridad. Hace unos días estuve viendo un video que creo que se viralizó a través de X o Twitter, y era un policía de tránsito, creo yo, como tratando de calmar a uno, pero ya se había puesto el otro tan malcriado que el policía también entró en esto de que le tiraba con, ¿cómo se llaman los palos estos? La vara de la ley. La vara de la ley. Bueno, le tiraba con la vara de la ley en la pierna y el otro le tiraba como de puñetes y el otro así, o sea, parecía una pelea, señores, así de gatos techeros, no, uno encima del otro. Yo decía, solamente en este país un ciudadano le puede golpear o responder a la policía, solamente aquí. Porque en el extranjero, señores, una chiquitita que uno haga, ya estás en el piso, enmarrocado y con la rodilla de policía encima de tu espalda. Así de fácil. O si tú les quieres gritar, bájeme la voz, bájeme ese tono. Señores, respeto a la autoridad. Pero claro, lamentablemente aquí se ponen de tú a tú. ¿Cuántas veces hemos visto personas que han agarrado hasta cachetadas a los mismos policías? General, ¿cómo es que podemos...? Y después un presidente le da imagínese a la presidente, pues, le han agarrado de los pelos ahí. También quería su Rolex de repente la mujer que le agarró de los pelos a la presidente. Pero bueno, ¿qué se puede hacer justamente para limpiar eso? Porque es un trabajo arduo en el que estamos viviendo años de años. Es un trabajo arduo que hay que hacerlo, pero primero, como yo siempre digo, hay que ordenar la casa. Si el alto mando no ordena la casa, vamos a seguir en lo mismo. Y ordenar la casa significa dar medidas drásticas. Estos señores, por ejemplo, delincuentes que han pasado la raya, deberían ser sancionados drásticamente a nivel judicial y también expulsados de la institución. Y que sirva de ejemplo para las futuras generaciones. Porque ya pasan, no le dan una sentencia y vuelven a la policía. No, pues, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Porque así es, lamentablemente, pues, hay legalidades que se emplean dentro de los procesos. Y lamentablemente pues no reciben una sanción justa y pasan nuevamente en la institución porque por acciones de amparo. Lamentablemente es así. Y esto nos tiene pues hace años con esta situación, ¿no? Sí. Y a mí lo que me hace pensar también, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos ejemplos un montón. En el caso del gobernador regional de Ayacucho, ¿no? El señor Wilfredo Oscorima, alias el fan enamorado. Él, por ejemplo,
es el gobernador regional de su ciudad. Y yo digo, ¿cómo un policía, no? Obviamente por respeto, le tiene que, o sea, respetar también, pues no el gobernador regional, gobernador, buenas tardes, esto y lo otro, cuando en el fondo se sabe que de repente es uno de aquellos delincuentes que ha estado sentenciado por minería ilegal y ha estado hasta en la cárcel, y un policía, entre comillas, que le rinda ese respeto a alguien que realmente, pues, ¿con qué moral? ¿No? Es contradictorio, doctor. Claro, eso es importante porque, claro, lo que pasa es que siempre se ha dicho que cuando uno asume función pública, el talante de moralidad, de ética, que debe en todo caso robustecer la propia imagen pública es eso, ¿no? Tiene que ser una persona adecuada para el cargo, pero además adecuada, éticamente correcta. Sí. ¿No? Entonces, más allá de las investigaciones y la presunción, que es un tema, una garantía del proceso, sí es importante que para poder tener la autoridad también haya una suerte de responsabilidad al momento de asumir el cargo, de no verse vinculados en hechos que pudieran ensombrecer el cargo. O sea, finalmente estamos frente a un hecho evidente, ¿no? Hay un bien, en este caso un reloj, que tiene un valor que supera lo que ampliamente podría ganar un gobernador regional. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a entender que el gobernador regional, que debe velar por los intereses de una comunidad determinada, que debe velar porque finalmente tengan servicios básicos, tiene ostentaciones de esa naturaleza que de por sí ya generan una situación de zozobra, de preocupación respecto a ese comportamiento? Y peor aún, de que ha estado preso por corrupción también. Claro. Y a pesar de eso ha sido reelegido, ¿no? Claro. Entonces, ese es pasa por un tema también ya de la educación, ¿no? Sí. Así como se exige el respeto para las autoridades o para la policía, pues creo que pasa por un tema de reeducar o de repente hacer todos los, digamos, los mecanismos necesarios dentro de los gobiernos o del Estado para llegar a los colegios y decirles, ¿no? En un colegio, por ejemplo, ya no enseñan educación cívica. No, ya no. Hace muchos años. ¿Dónde está el trabajo del respeto a la bandera, a los símbolos patrios, al himno nacional? Sí. Ya no existe eso. No. Y eso ha debilitado, pues, la sociedad. Y eso, lógicamente, que merece un estudio, ¿no? Pero esto es parte de, ¿no? Es parte de una sociedad que estamos, digamos, viviendo fuera de los valores, ¿no? Sí, totalmente. Y es irónico, ¿no? Que en los 80s, 90s, prácticamente se intentó erradicar al terrorismo, ¿no? Y ahora que estén sentados ahí, como por ejemplo el señor Bermejo, que ya le siguen encontrando más cosas de conexiones con Sendero Luminoso, es increíble. Y ahí andan los policías cuidando el Congreso, ¿verdad? Y buenas tardes, señor. ¿Señor qué? Daría ganas hasta, pero ni siquiera saludarlo. Pero como uno es educado, caramba, uno lo tiene que hacer. Pero llegar a ese punto, por ejemplo en Colombia, ¿no? El famoso llamado Cacas, ¿no? Un exguerrillero que ahora es presidente de Colombia. O sea, estamos llegando a puntos donde de verdad la memoria de las personas son selectivas y muy frágiles. Así es que después de la pausa les voy a pedir, general, doctor, me esperen unos minutos para seguir analizando este y otros temas. Nos vamos rápidamente con... Bueno, aquí estamos comentando con mis dos invitados, el general de la Policía Nacional, José Baella, y también el doctor José Zúñiga Escalante, acerca de una fotito con la que me acabo de dar aquí en el Twitter. Señores, esto del Rolex, es que yo creo que como la señora sabe de que ya o sea, ella no puede salir, tiene que resistir, aunque no nos guste, 2 años más. Y con todo esto que se ha montado del show de los relojes de lujo, ha aparecido Susan Montes. No, esto es peor que telenovela turca, señores. Pareja y mujer que maneja algunos negocios del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Ella le maneja algunos negocios de los casinos y tragamonedas. Bueno, es un personaje más en esta trama del caso Rolex. Y ella no luce joyas en sus redes, señores. Voy a citar al que ha escrito aquí en Twitter, Alonso Ramos. Imagínense ustedes. O sea, de que todo lo que ustedes se han venido inventando en el TikTok, poniendo canciones de amor cuando estaba bailando la presidente con Oscorima, olvídense, porque el señor Oscorima tiene pareja y no le regala Rolex. Vamos a ver qué sucede en adelante. Ay, señores, qué lamentable a veces es la mediocridad general que puede existir en nuestra política. Sí, es muy lamentable, como usted lo ha dicho, ¿no? Y
se presta para una novela. Sí. ¿No? Cuando de repente hay cosas más importantes que hacer, ¿no? Exacto. Sacar nuevas leyes, promulgar nuevas leyes, especialmente cuando me refiero a nuevas leyes, por ejemplo, me refiero al problema que va a tener siempre la Fiscalía con la policía, ¿no? Por cuanto a la investigación, a devolver la investigación a la policía. ¿Siempre ha sido así? Lo que pasa que sí, ¿por qué? Porque a partir del 2014, 2016 para atrás, no había Código Procesal Penal. Y se capturó a Abimael, se capturó a Polay, se capturaron en una banda de secuestradores, no había Código Procesal Penal. A partir del 2014 al 2016 cambió la figura. ¿Por qué? Porque le dieron la investigación plena a la Fiscalía. Y acá que me diga el doctor, pues si en la universidad enseñan a investigar, a hacer inteligencia, interrogar, no enseñan eso. Criminalística, uno tiene que, digamos, en su posgrado le enseñan criminalística. Sí. Y entonces el policía sí se prepara para eso, ¿no? Para investigar, es la investigación material del delito, no la jurídica. La jurídica puedes llevarla al fiscal, no hay ningún problema, pero ahí sí existe la cosa. Y esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar y esto va a seguir así hasta que no se tome la norma de vida, ¿no? Porque, a ver, este es un tema bastante controversial, sí, claro. Porque lo que no tiene uno tiene el otro y lo del otro viceversa y debería de complementarse uno con el otro. O ¿no? de repente lo quieren los dos. La policía tiene su labor de criminalística y la fiscalía también. Claro. Entonces, doble... ¿Cómo va, doctor? A ver. Ese es un tema interesante porque es un tema en el que probablemente vamos a discrepar con el general. He tenido la oportunidad de conocer el proceso de reforma desde el año 2004 en adelante y he podido conocer la realidad de casi todo el Perú en este proceso de implementación. Y en realidad la cuestión operativa de la investigación no ha cambiado. La parte operativa de la investigación, como bien lo dice el general, lo conoce muy bien la Policía Nacional. O por lo menos están formados para dicho efecto. Y el Código Procesal Penal prevé que la parte operativa de la investigación la puede tener la Policía Nacional. Y digo la puede porque queda en facultad discrecional del fiscal de encargar o no la investigación a la policía. ¿Y esto por qué? Porque hay casos, por ejemplo, y en la práctica uno advierte ello, que cuestiones muy técnicas, por ejemplo, investigaciones sobre casos de cooperación internacional, lavado de activos, muy complejos, no todos. Por ejemplo, la policía no tiene todavía el equipo preparado para dichos delitos, o son delitos muy sencillos o muy evidentes donde la participación de la policía podía generar una demora mayor en la investigación y la fiscalía podía continuar en la investigación. Sin embargo, claro está que si hablamos de un crimen, donde hablemos de un homicidio, un asesinato o lo que fuera, la policía tiene mayor expertise en ello y entonces sí se puede delegar a la policía. ¿Cuál es el problema? Cuando se implementó el Código Procesal Penal, ingresó con mucha expectativa y con mucho presupuesto. Entonces, el primer distrito judicial que se implementó fue Huaura. Y entonces, a los jueces, a los policías, a los fiscales, a los defensores, se fueron a Colombia, Estados Unidos, Chile, México, a capacitarse. O sea, el top. Ya. Pero claro, en la medida que eso fue llegando al resto de regiones, el presupuesto fue disminuyendo y el último en implementarse fue Lima. Con lo cual, exactamente, Lima, siendo la ciudad más grande, la que tiene la mitad de la población, tuvo la menor cantidad de presupuesto y fue el último en el proceso de implementación. Entonces, eso generó que el proceso no sea, digamos, con tanto presupuesto, pero también con capacidades para todos los integrantes. En el marco de eso se han generado tensiones siempre en que el policía y el fiscal deben investigar, pero en realidad lo que pretendía el código y pretende es tener un binomio en el que se sienten en una mesa policías y fiscales y puedan conversar y tomar decisiones en la parte operativa con la policía y en la estrategia jurídica con los fiscales. Porque eso ayuda a que el proceso llegue a un fin adecuado, esto es, hay una condena, y que finalmente la policía pueda operar bajo el término de ley. Porque también ocurre muchas veces que la policía opera fuera de ese margen y por más que tengamos un verdadero criminal, el hacerlo fuera del marco de la ley va a justificar que este salga libre. Ese creo yo que es el gran inconveniente, encontrar la forma en que la policía y fiscalía puedan sentarse y entender que cada uno tiene roles distintos, pero complementarios. Exactamente, ese es el punto. Pero la situación esta también pasa por las personas. ¿Por qué? Usted o yo voy a denunciar la violación de mi hijo a la comisaría. ¿Sabe lo que pasa? La policía le toma la denuncia, pero tiene que mandarla a la fiscalía. Para que la fiscalía le mande la carpeta fiscal, porque ya pasó una semana y la policía no puede tener en flagrancia. A eso me refiero, esa es la realidad. Sí. Esa es la realidad. Sí, sucede. Entonces, y yo como ciudadano común y corriente voy a la comisaría, ¿para qué? Para que detengan, para que identifiquen. No puede hacerlo, porque ya pasó los días, no puede tener en flagrancia. Manda su carpeta fiscal y la fiscalía, si quiere, le devuelve la carpeta. O si no,
investiguen si hay fiscal. Sí, pues en el camino Esa pareciera, es la doctor, realidad. también que se ha ido deteriorando en el tiempo estos procesos, porque lamentablemente volvemos al punto de partida, ¿no? La debida preparación de los fiscales. Yo siempre menciono aquí que tengo familiares que están dentro de la policía y ya hasta por apellido de fiscal saben quién viene, quién es bueno y quién va a dejar eso ahí y van a tener que soltar al delincuente. Totalmente de acuerdo, es un tema de personas. Pero recordemos, por ejemplo, usando el caso que plantea el general Baella. Supongamos que quien denuncia, si lo que denuncia es cierto, es lamentable que tengamos una persona que es un presunto violador y que esté libre. Pero ¿qué ocurre? Que no el 100% de personas que van a hacer una denuncia policial son personas que realmente han sido afectadas por un delito. Hay diversos móviles que materializan una denuncia. Entonces, generar una detención por una persona que no esté en flagrancia delictiva, o sea, sí puede ser peligroso y atentatorio. Imagínate, yo voy a la comisaría y digo, no, lo que pasa es que, marica, me has pretendido robar el celular cuando hemos estado aquí. Por más que sea un hecho completamente falso, la policía tendría que venir y detenerte en ese momento. Si no es flagrancia delictiva, no habría razón para que tendría que haber un proceso de dilucidación para determinar si es cierto o no. Entonces, yo sí creo que el problema más bien es un tema de gestión, es un tema de personas. En la medida que la policía entienda que la policía es básicamente operativa y puede coordinar con los fiscales la parte jurídica, yo creo que podría haber una marcha adecuada. El problema ha sido desde el proceso de implementación siempre esa discusión, que los policías a veces entendían, y lamentablemente eso se debía también a que había malos fiscales, que se creían jerárquicamente superiores a los policías. Entonces, cuando eso no existe, ¿no? O sea, finalmente la policía tiene una estructura orgánica y la jerarquía es dentro de su estructura y los fiscales tienen la propia, ¿no? Entonces, tienen partes en las cuales deberían complementarse. Yo creo que ese es el gran inconveniente hasta ahora. Sí, lo de ellos es muy claro y lo que voy a eso, ¿no? Al comienzo, pues, los fiscales, como tenían, digamos, la sartén por el mango, se creían jefes de la policía. También. Y había muchos oficiales, especialmente, que se subordinaban al fiscal. No hacían nada si el fiscal no les decía nada. Y eso es lo que ha ido pasando. Y inclusive se han, digamos, acostumbrado a eso. ¿Por qué? Porque lo contrario, anterior a eso, era que el investigador recibía la denuncia, la noticia criminal, e inmediatamente hacía las diligencias. Lógicamente con la anuencia del fiscal o con el conocimiento del fiscal. Ahora no. Ahora el fiscal inclusive quiere ser policía. El fiscal quiere ser policía. Claro, es que hay muchos choques ahí Exacto. entre uno El y el fiscal otro. quiere participar en los operativos, el fiscal quiere decir que pongan gente acá, póngalo. No, Pues él tampoco no puede. Por supuesto, pero Y no por hacen. otro lado también la queja del, uy, no. Por eso es que no llegamos a un buen puerto. Exactamente, ¿no? Esa es la problemática, ¿no? Esa es la problemática. ¿Cuál es la solución? El señor Fernando Rospigliosi ha presentado la solución. 32 artículos para cambiar el Código Procesal Penal. Y hasta el momento eso sigue en pausa. Sigue en pausa. Y seguirá en pausa. Ojalá que se le tome atención, pues no, porque lo que se quiere es justamente de que se unan los dos grupos y para que sea beneficioso para todos. Pero si se van a estar ahí tirando de aquí para allá, de allá para aquí, o sea, no vamos a saber para dónde ir. Hay un modelo que busca la Fiscalía, que es de tener una policía adscrita, por así decirlo. ¿Qué significa eso? Que un grupo de policías pasen a la Fiscalía. Y eso es lo que buscan. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener su propia inteligencia. Y que esté su inteligencia ahí para que los alimente a ellos en forma al pie del cañón, por así decirlo, ¿no? No puedes, pero son instituciones muy diferentes. Sí, ¿no? claro. Son instituciones muy diferentes. Totalmente. Doctor, con todo esto que estamos viendo también del caso de la telenovela, Gabinete Rolex, como le ha llamado un congresista ayer, ¿por qué la mentira es penada? Depende, o sea, finalmente el mentir en un documento público es un delito. El mentir respecto al hecho de terceros es un delito. Pero habría que ver en qué contexto, ¿no? Finalmente, en el marco de una relación amorosa puede haber una mentira, pero es irrelevante para el derecho. Entonces, habría que ver... Debería ser incluida la mentira, pero no es. ¿No? Entonces, no en el caso de la presidenta, si es que ella miente en su declaración de ingresos, por supuesto que es un delito, ¿no? Es por eso que está siendo procesada por enriquecimiento ilícito, ¿no? Claro. Porque finalmente tendría que haber declarado y el hecho que no declare es un indicio de que se está enriqueciendo indebidamente, ¿no? Porque todo lo que hemos venido escuchando y viendo de parte de la Presidente ha sido una total mentira. O sea, es, como decía Chema en su programa, no hoy, nos han mentido.
Es verdad, ¿no? Finalmente esto va a tener consecuencias y creo que la estamos viendo, ¿no? El allanamiento a su casa es una consecuencia directa de ese comportamiento que ha evidenciado una vez que se inició esta investigación. Probablemente si es que ella se hubiera allanado a buscar esclarecer, proporcionar los relojes, informar y demás. La misma intención, ¿no? Probablemente eso se hubiera minimizado y se hubiera visto más bien una predisposición de ello, ¿no? Además que con la garantía y la reserva de la investigación probablemente no hubiera tenido el impacto que hoy tiene ese caso. Y mire, es contradictorio a lo que ha dicho ayer el Premier en el Congreso, hablando de va a haber una situación muy fuerte contra la corrupción. Pero si no se empieza por la propia presidenta en decir la verdad, entonces ¿de qué hablamos, pues? ¿De qué hablamos? Sí. Y eso es crear las condiciones para que la gente muchas veces se desengañe y siga cuestiones ideológicas en contra de la democracia. Eso es un peligro. Sí, eso es un peligro. Sí, definitivamente. Lo mejor a ver, el tema es resistir. Porque ya, ¿qué podemos hacer? O sea, que la señora resista, aunque sea colgando de un hilo, pero hasta el 2026. Porque lamentablemente no tenemos las condiciones necesarias como para que haya un cambio, doctor. No, totalmente de acuerdo, ¿no? En realidad, el gran problema, como tú lo has dicho, es que tenemos una presidenta que de por sí ya estaba deslegitimada, porque en el caso peruano tenemos un vacío respecto al cargo del vicepresidente, sí. En tanto que el vicepresidente se elige, digamos, por añadidura con respecto al presidente. Es más, hasta las vacancias anteriores nadie sabía ni le interesaba saber quién postulaba como vicepresidente. Es cierto. A partir del caso Martín Vizcarra, ya la gente como que comienza a pensar, ay, ¿quién es su vicepresidente? Porque como en el Perú se vacan presidentes, podría ser presidente. Sí, pues. Entonces, ¿a en qué este momento, hemos llegado? Entonces, obviamente, esa situación de incertidumbre, que la ciudadanía lo asume con cierta normalidad, genera también cierta inseguridad respecto al tema económico, ¿no? Finalmente genera que estamos en un estado que no tiene la certeza de lo que pueda pasar el día de mañana. Entonces eso va a tener un impacto directo en inversiones, en trabajo y demás, que como tú bien dices, la única forma de salvaguardar es tratar de mantener un poco la institucionalidad del cargo del presidente de Estado, más allá de lo que somos conscientes que es incorrecto, que es inadecuado y que finalmente deslegitima esa autoridad que debería tener el cargo de presidente de la República. Sí. En otras palabras, hay que hacernos los locos. Tenemos que hacernos a los suecos, a los locos, pues. a todo, porque es que sí, pues uno quisiera un cambio, pero un cambio a estas alturas, como estamos, es difícil. No hay forma. No hay forma. No. Y mientras tanto, nosotros bien distraídos con toda esta telenovela, ¿no? Pero y continúa la delincuencia, colegios, por ejemplo, un grupo de estudiantes ha tenido que estudiar valga la redundancia, un grupo de estudiantes estudiar en un establo porque no hay colegio en Puno. Imagínense, o sea, a ese extremo, tener que tomar clases en un establo porque no están las condiciones necesarias para ellos puedan tener aulas, que sean calificadas como para un colegio. Y lo que usted acaba de decir, eso agudiza las contradicciones. Sí. El poblador ve eso, mire, viene alguien y dice, mire, ve lo que está sucediendo. Y genera mucho resentimiento. Y mire los roles que están incidiendo. Sí. Ahí nomás, imagínense usted. Sí. Claro, recordemos que así inició el terrorismo. Claro, ¿no? O sea, justamente vendiendo la idea de un Estado inexistente, un Estado corrupto. O sea, se generaron grupos. Se agudizan las contradicciones. Sí. Claro. Sí. Y eso ese es caldo de cultivo para la subversión, para el terrorismo. Totalmente. Sí. La indiferencia, ¿no? O sea, si uno trabaja, uno hace lo que puede, caramba, lo medianamente posible, sabiendo las carencias que de repente uno está atravesando en todo el país, porque no todo es Lima. Estamos, centralizados, pero no dejemos de ver también todas las provincias, ¿no? Si ellos ven de que no tienen agua, no tienen colegio, no hay educación, con la justa sin los hospitales, las postas que no tienen absolutamente nada, los narcotraficantes siguen abarcando terreno, que el tren de Aragua y todo siguen llegando más. Entonces, como usted dice, general, se está armando todo este terreno de cultivo como para que nuevamente, Dios no lo permita, comiencen grupos terroristas, porque la indiferencia mata. Sí, por supuesto. Y ellos continúan. Claro, no es raro de que venga Periquito de los Palotes y arme un discurso medianamente bonito y atractivo para ellos, como el radical de Antauro Humala, y que diga, ustedes están pasando por inseguridad, yo también. Ustedes también les roban, a mí también. Pero saben que yo voy a fusilar a todos. Y uno dice, pucha, si ya era hora que los maten. De verdad, la gente reacciona de esa manera y dicen, bueno, yo sí le daría mi voto. La gente ya no piensa más allá, se concentran en eso, pero no piensan lo que sería
un régimen con este asesino de policía, doctor. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Finalmente, el espacio en el que vamos a generar dos bandos, un bando de la gente que se apropia de las arcas del Estado, que se compra relojes, y el otro que no tiene que comer, que no tiene que estudiar, obviamente da espacio a que puedan haber líderes que de manera negativa puedan orientar eso a un discurso de odio, un discurso de división, cuando el problema del Perú desde la fundación de la República es justamente la falta de una coherencia, de un Estado social unificado, pensado en una concepción a mejorar el país, ¿no? Finalmente eso va a generar espacios que pueden terminar no solamente en crimen organizado, sino, como ya lo ha dicho el general, en temas de terrorismo, ¿no? Sí, yo creo que han habido gobiernos, no sé si podría poner de ejemplo a cuando entró el expresidente Fujimori, porque con él se erradicó el tema del terrorismo, pero lamentablemente se dejaron muchas áreas vacías, desatendidas, y lamentablemente pues esto continuó, ¿no? No de manera ya a través de las escuelas, ¿no? Si el gobierno que le seguía después del señor Fujimori hubiera continuado con lo que ayudó a mejorar al país o erradicar el terrorismo, lamentablemente pues en 5 años, en 4 años no se hace mucho. Entonces tiene que ser sostenible. Una continuidad. Entonces lo peor que hacen nuestros gobernadores, nuestros presidentes y etcétera, es de que comienza un nuevo gobierno, fuera con todo lo que hicieron. Y comienza el otro y dice, oye, pero esto estaba funcionando, no importa, yo quiero uno, ahora yo no quiero verde, yo quiero amarillo, yo pinto todo de amarillo. Y le cambian de color. Literalmente. Sí, literalmente. General, cambian de color y todo. Y ese presupuesto. Exacto. Entonces uno dice, ¿por qué no continúan? O debería de hacerse, Dios mío, con tantas leyes, algo que ayude a que del gobierno que ha tenido resultados positivos para el país, que continúe el siguiente. Eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros sí tenemos una hoja de ruta. El problema está de que la hoja de ruta que tenemos, pues, no llega a toda la población. Nosotros tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del 2050 y tiene 4 objetivos. 4 objetivos, claro, si todos los partidos políticos apuntaran a esos 4 objetivos, yo creo que esto mejoraría. Pero lamentablemente, pues, ¿quién los conoce? No, pues... Claro, ¿quién los conoce? Ayer nos decía el autor de un libro que tiene que ver con Libertario, Perú Libertario, creo que es el nombre del invitado que tuvimos ayer, un autor del libro, y justamente estábamos hablando acerca de Jorge Lasarte. Y con él estábamos tocando esto, ¿no? O sea, deberíamos de enrumbarnos de otra manera, pero lamentablemente estamos siendo más individualistas. Así es. Todo esto que estamos pasando, toda esta crisis económica, moral, en fin, nos hace más individuales y es como, no, ¿por qué? Pues yo mejor me cuido. Pues, están reventando a golpes a una persona en la calle, no, yo no me meto porque de repente me vaya a caer, ¿no? Entonces, sí, la sociedad se ve perjudicada también en esto, doctor. Sí, totalmente de acuerdo. La lógica es pensar en un Estado cohesionado, y la construcción de un Estado cohesionado justifica de pensar en el concepto de Estado, ¿no? Pero un concepto de una perspectiva no solamente presupuestal, sino también ideológica, en que el Estado es uno solo. O sea, que seamos de Puno, de Cusco, de Trujillo, de Arequipa, el Estado es uno solo. Y las decisiones que se tomen a nivel de gobierno de este Estado nos afectan a todos. Y evitar ese tipo de divisionismo donde los de aquí se aprovechan, los de aquí no, donde finalmente para eso tenemos órganos independientes, y se esperaría eso, que se encarguen de juzgar o determinar la existencia o no de cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? Finalmente pareciera que de un tiempo esta parte del sistema de justicia viene operando, y en esa lógica podríamos evidenciar pues que quién es responsable de qué delito no, para poder creer un poco en el Estado. Claro. Totalmente. Y para seguir llorando, tenemos 26 partidos para la próxima elección. No, general, ya van como 30. Van subiendo. Pero no lloremos. Tenemos que transformar todo eso en esperanza. Porque esta es la radio con fe y de alguna manera tenemos que, señores, no nos pueden desmoralizar. Todo lo que quieran, pero no desmoralizarnos. Tenemos que continuar con nuestro día a día y de buena manera, como sabemos hacer los peruanos también. Así que muchísimas gracias, general, por haber estado conmigo esta tarde, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí estuvimos compartiendo la mesa entonces con el doctor Jorge Zúñiga Escalante, abogado penalista y socio fundador en Jorge Zúñiga y Asociados, y también con el general de la Policía Nacional, José Baella, ex jefe de la Dirección contra el Terrorismo.